Para la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos y te adoramos. Venimos al trono en la gracia con confianza por los méritos de nuestro Salvador, el amén, el amado, el buen pastor, la puerta, el fiel y el verdadero, aquel que compró y nos rescató a nosotros nuestras vidas, yendo a la cruz, el sumo sacrificio, y exclamó: consumado es. A Él le exaltamos, a Él le honramos, porque no hay otro nombre dado a los hombres como el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana oramos que hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan vientos, se desborden ríos, vengan lluvias. Nuestra casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escuchamos, atendemos, entendemos, discernimos y aplicamos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, en esta mañana quiero compartirles algo muy especial de parte de Dios. Y vayan a sus Biblias a el libro de San Lucas, capítulo 6, Lucas 6. Como ustedes saben, el evangelio de San Lucas, que también escribió Crónicas, es un evangelio muy poderoso, que nos enseña varias disciplinas, varios principios de cómo vivir la vida cristiana. Y en el capítulo 6, Jesús está hablando justamente sobre esos principios. Nosotros como creyentes, como discípulos, como seguidores de Jesús, tenemos que acatarlos, aprenderlos y entender qué se requiere de nosotros. La semana pasada empezamos una serie de amar donde vivimos. ¿Qué significa eso? Amar los próximos a ti, tus vecinos, amar a aquellos que viven contigo, los que están bajo tu techo. Empezar con esa, si es un matrimonio, a amar a los que duermen contigo. Si son hijos, amar a sus hijos. Y sobre todo también aprender a amar a nuestros vecinos, aquellos que no se parecen a nosotros, que no hablan como nosotros, no comen como nosotros, y no huelen como nosotros, y no se visten como nosotros. Hay que aprender a amar al próximo. Según el griego, eso es lo que significa, el próximo significa el vecino. La semana pasada, y repaso rápidamente, que hablamos sobre un vecino. ¿Cómo es un vecino? Es una persona. 4 principios importantes: la persona, la proximidad, la prioridad y el propósito por el cual tenemos que ganar a nuestros vecinos. Hoy, allí en la palabra, vamos a el libro de Lucas, capítulo 6. Jesús nos explica aquí algo que está por pasar y nos advierte. Ese tiempo que estamos viviendo es un tiempo de advertencia. Yo le ruego a toda la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, a todos los que son la iglesia del Señor, que aprovechemos este tiempo para evaluarnos personalmente cada uno de nosotros. Jesús empieza este discurso hablando de las bienaventuranzas y nos dice a nosotros las bendiciones que hay cuando nosotros atendemos la voz de Dios. Y Él nos explica allí en Lucas capítulo 6, versículo 17. Luego bajó con ellos y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llamado llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, y toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que han venido para oírle y para sanarlos de enfermedades. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía y sanaba a todos. Necesitamos un tiempo ahora de clamar y rogar al Espíritu Santo que sane a todos los que están afectados en nuestros días. Y Jesús dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía:
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros. Aquí Jesús trae una advertencia para los que no creen. Porque ya tenéis más de vosotros ricos, mas hay de vosotros ricos. Porque ya tenéis vuestro consuelo. Y hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendráis hambre. Y hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora, el tema de hoy es, ¿qué se requiere? Ser un buen vecino. ¿Qué es ser un buen vecino? ¿Cómo podemos asociarnos nosotros? ¿Qué tan buenos vecinos somos nosotros como seguidores de Jesús, siendo la luz y siendo la sal? Versículo 27 empieza. Pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros como buenos vecinos es amar al que es difícil de ser amado. Es amar al que nos da dificultad en amarlo, por las condiciones, por las situaciones, por las circunstancias que esas personas se brindan. Y dice, bendecí a los que te maldicen, orá por los que os calumnian, al que te hiera una mejilla, prestarles también la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús nos da en estas enseñanzas 4 puntos esenciales de ser un buen vecino. Primero que todo, tengo que aprender a hacer bien a uno de los que me aborrecen. Tengo que aprender 4 principios importantes que nos da en este capítulo el Señor Jesús. Primero, tenemos que aprender a amar los que no son fáciles de amar. Tenemos que aprender a amar con todo nuestro corazón, aun los que son difíciles de amar. Tenemos que aprender a no juzgar. Tenemos que aprender a ser fructíferos y tenemos que aprender a edificar nuestra casa sobre la roca. 4 aprendizajes de lo que es Lucas 16, 27 al 49. Lo primero es, tenemos que aprender a aquellos que no son fáciles de amar. Jesús nos dice varias cosas con respecto a eso. ¿Cómo trato yo de ser un vecino si mi vecino no es bueno? ¿Cómo puedo ser yo amable si ellos no son amables? ¿Cómo puedo ser yo cortés si ellos no son corteses? ¿Cómo puedo ser yo dadivoso si ellos no son dadivosos? No depende de ellos tu comportamiento. Depende del Espíritu Santo en tu corazón, cómo tú te comportas a ellos,
porque tú eres luz al mundo y tú eres sal para el mundo. El comportamiento de ellos es circunstancial. Tu manera de tratar es de amar a Jesús, lleno del Espíritu Santo y hacer conforme el Espíritu os dice. Entonces, ¿qué requiere? Del 27 al 36 Jesús nos da varios principios. Primero, haz bien a aquellos que te odian. Eso es difícil. Una cosa es hacer bien a los que nos aman, eso es fácil. Pero hacer bien a los que nos odian. Estamos en una cultura de venganza, en una cultura de debate, en una cultura que odiamos y tiramos palabras en las redes sociales contra otros, etcétera. Tenemos que aprender a tener la llenura del Espíritu Santo y hacer bien a aquellos que aún no nos aman, aquellos que aún nos odian. También Jesús dice, bendice a los que te maldicen. ¿Qué? Si yo soy creyente, ¿cómo puedo bendecir a personas que me maldicen? De nuevo, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, huestes espirituales, autoridades celestiales. Y nosotros, como creyentes en Jesucristo, tenemos que aprender este principio de amar a los que nos maldicen. Es algo hermoso cuando tú amas lleno del Espíritu Santo y aún puedes bendecir a aquellos que te maldicen. También dice que oremos por aquellos que nos usan y que nos maltratan. Nosotros vivimos en una generación que le encanta usar a la gente para tener cosas. Esa es nuestra generación de hoy. En el cristianismo no hay tal concepto. En el cristianismo tenemos que aprender a amar a las personas y usar las cosas. No amar las cosas y usar las personas. El mundo nos declara de usar la gente para traer cosas y tener cosas. En la fe en Jesucristo, Él nos enseña de amar a las personas y Él nos dará el reino de Dios. Porque el reino de Dios y justicia tenemos que observarlo primero antes de las cosas. Y lo demás vendrá por añadidura. Aprendemos que también tenemos que orar por aquellos que nos maltratan. También nos enseña que demos de lo que podamos dar, que tengamos un corazón especial para dar. Dice la palabra, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada de ellos, y será vuestro galardón grande. Todo lo que tú des, délo para como el Señor, independiente a quién se lo da o cómo se lo da, délo para el Señor. Aprenda a dar a los que necesitan, aprenda a aportar y ayudar. En este momento se está hablando de la curva de la peste, y sabemos que es algo médico y es una estadística, pero hay otra curva que tenemos que vencer, y es la curva de nosotros como creyentes no bendecir a otros, de ser egoístas. Un creyente no puede ser creyente y ser egoísta, ser egocentrista. Ayer tuvimos una faena muy linda donde pudimos bendecir a varias familias. Y lo lindo es que ni las familias que vinieron, otras vinieron a bendecir la iglesia con ofrendas que nos ayudaron mucho a aportar para pagar lo que se había comprado. Es así que tenemos que aprender a dar. Es un patrón divino, es un patrón de Dios. Y siempre que dé, no espere nada en regreso, porque usted da algo. Para esperar algo en regreso, está negociando. Muchas veces cuando usted da algo a alguna persona, esa persona no te va a devolver. El que te va a devolver es el Señor. El Señor usará a otras personas para que te bendigan. Cuando tú empiezas a bendecir a otros, Dios también usa a otros para bendecirte. Tenemos que aprender nosotros a bendecir. Y dice la palabra también que no esperemos nada en regreso, porque si tú y yo damos algo esperando algo en regreso, estamos negociando, no estamos dando. Pero cuando tú das sin fijarte en la persona, se nos da con amor, dando gracias al Señor, tu bendición y tu galardón vienen los cielos para tu vida. Y también Jesús nos enseña
en esta porción que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Él nos advierte, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Aprendamos la ley de la misericordia. El que planta misericordia recibe misericordia. Es por eso que Él nos enseña a extender misericordia a otros, a bendecir a otros. Cuando tú ves una persona, tu vecino, que no va con tus leyes, que no va con tus principios, si algo tenemos que hacer es tener compasión por nuestro vecino. En una ocasión, varios pastores se reunieron años atrás para desfilar cerca del downtown Houston y orar por una comunidad que se estaba hundiendo con una epidemia llamada SIDA. Los pastores salieron, vino Nicky Cruz también y se hizo un desfile en esa área. Muchas personas salieron a maldecir, salieron a provocar, a escupir, a tirar piedra y a decir cualquier disparate que querían decir. Pero las personas que desfilaron observaron prudencia, observaron amor y dieron mucho amor por esa comunidad. Y esa comunidad, muchos cambiaron solamente por ese desfile, que fue un desfile de amor y de paz, de no ir a juzgar a nadie. Porque el Señor también nos advierte de amar a los que no son posibles ser amados, y también nos enseña de no juzgar. Versículo 37 al 42. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serás perdonados. Da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caen ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Tú y yo estamos caminando en perfección y somos los brazos, los pies, la boca de Jesús aquí en la tierra. Porque nos advierte Jesús: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dios nos advierte que no juzguemos a las personas, que no las juzguemos como se parezcan, como hablen, por el carro que manejen o la posición que tengan en la sociedad. Cuando usted va a una escuela pública, de high school, en los Estados Unidos, usted va a descubrir cómo cada grupo se acumula, cómo cada grupo se une. Usted va a encontrar el grupo de los hispanos, va a encontrar el grupo dentro de los mismos hispanos, de los suramericanos versus del Caribe versus los de otros lugares centroamericanos. Usted va a encontrar el grupo de los afroamericanos, de los asiáticos, va a encontrar el grupo de los nerds, va a encontrar el grupo de los futbolistas, el grupo de las porristas, va a encontrar diferentes grupos, porque así es la sociedad, quiere agruparnos. Pero en Cristo Jesús somos uno en Él, una iglesia, una fe, un Salvador, una esperanza. O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No se fijen las personas por sus capacidades, no se fijen las personas por sus facultades, no se fijen las personas por sus dones y sus riquezas o su pobreza. Todos son hermanos, y especialmente cuando nos fijamos en los que son hijos de Dios. Por eso tenemos que aprender esa lección de amar el que es difícil de amar y no juzgar, porque el Señor nos advierte que nosotros tenemos que aprender a no juzgar, y nos advierte también: perdonad y seréis perdonados,
Es algo difícil. Para todos nosotros perdonar es algo difícil. No es fácil, aún para el creyente. Cuando tú has sido maltratado, cuando tú has sido abandonado, cuando tú has sido traicionado, cuando han hablado mal de ti, es obvio que te resientas y quisieras hacer venganza. Pero en Cristo Jesús no puede vengarte, porque Dios dice: mía la venganza. ¿Qué tienes que hacer? Soltar, perdonar. El que aprende a perdonar tiene vida en abundancia. El que aprende a caminar en Jesús aprende a perdonar. No importa lo que es tu pasado, aprenda y suelta y deja ya y aprenda a perdonar. Porque así dice la palabra muy claro: no juzguéis y no serás juzgado, no condenéis y no serás condenado. Cuando juzgamos, el próximo paso después de juzgar es el rotular, es condenar a las personas y pensar: ese no lo va a hacer. Esa persona no tiene perdón de Dios. Esa persona, todo lo que ha hecho, jamás Dios la perdonará. Eso es lo que usted puede decir. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Dios nos redimió y todos tenemos nuestro pasado y todos tenemos pecado. Y aquí nos advierte el Señor: no juzgues, no condenes, perdona para ser perdonados. Si quiero ser un buen vecino, tengo que tener estos principios muy profundos en mi corazón. Tengo que amar a los que son dignos de amar y aprender a no juzgar. A no juzgar, evito, suelto, perdono y no condeno. También Jesús nos advierte en este lindo discurso la importancia de ser fructíferos. No es un árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni en las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón sale lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios nos enseña a ser fructíferos. En nuestra boca hay poder constructivo, hay poder grande en nuestras bocas. Hay un poder para perdonar, hay un poder para bendecir. Nuestra boca tiene mucho poder. Bendice a tu vecino, bendice la forma en que él vive, bendice y declara sobre la luz de Cristo, bendice y declara sobre las personas libertad, en especial aquellos que no conocen de Dios. Aprenda a bendecir y no a maldecir. Tu boca tiene mucho poder, y de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás en la palabra de Dios, abundancia de amor sale de tu boca, abundancia de paz sale de tu boca, abundancia de gozo sale de tu boca, abundancia de esperanza sale de tu boca. Cuando tú confías tu boca a la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ama a los que son dignos de amar. No juzgues, no condene, perdone, dé y se os dará. Con la misma medida que mides, te volverán a medir. Es una ley divina, la ley de la regla de oro. Siempre lo que tú plantas vas a cosechar. Si tú plantas bendición a las personas, vas a recibir bendición de parte del Padre Celestial. Si tú plantas a las personas discordia, vas a estar siempre en pleitos. Es tu decisión. Dime lo que plantas y te diré qué vas a cosechar, porque es una ley divina. Hay que ser fructífero. Hay que saber qué plantamos con nuestra boca. A nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, siempre decir algo que va a animar, que va a levantar, que va a bendecir, que va a construir, que va a edificar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y continúa Jesús diciéndoles sobre dos cimientos. ¿Por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí
y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre el que edifica, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. Concluye Jesús este capítulo hablándonos de dos tipos de construcciones. Sí, es fácil oír, es fácil de entender, es fácil aún discernir entre lo bueno y lo malo cuando la palabra de Dios nos lo explica claramente. Lo que se pone difícil es la aplicación. Cuando Dios te dice que ames a tu enemigo y alguien te maltrata, tu primer deseo es vengarse. Tu primer deseo es responder. Jesús aquí nos da una ley divina. Si tú y yo estamos en Él, atendemos su palabra. Y el que atiende la palabra de Dios construye sobre la roca. Vengan vientos, se desborden ríos, vengan lluvias, la casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Venga el virus o no venga el virus, la casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Si construimos nosotros nuestra fe en Cristo Jesús, que es la roca, vengan los vientos que vengan, vamos a estar firmes de pie porque Él nos guarda, Él nos bendice. Él nos dijo: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da, sino como solamente yo la sé dar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció una vez y por todas. Él dijo: consumado es, ya todo está terminado. Ahora nosotros tenemos que terminar lo terminado. Tenemos que aplicar su palabra. No solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Proclamar ese evangelio de poder a las naciones. Ser sal y luz, empezando con nuestros vecinos. Antes de tomar un avión, que ahorita no se puede. Antes de irnos de viaje, que ahorita no se puede. Atendamos a nuestros vecinos. Démosles amor. Es un tiempo hermoso. Ayer la pasamos hermoso con un equipo de personas que vinieron a ayudarnos a pasar algunos alimentos. Hubiéramos querido dar mucho más, pero lo que se pudo, se pudo. Sin embargo, ese momento de gozo, de ver personas, gente muy bien, con sus ojos lagrimosos, a uno sintiendo aún pena por tener que pasar y recoger algo en una fila. Sin embargo, tiempos son los que estamos viviendo y tenemos que tener nosotros un corazón muy agradecido por cada comida, por cada día que nos regalan, por cada momento que ninguno de los nuestros es infectado, por toda la naturaleza que nos brinda el Señor y nos regala, por cada vez que nos levantamos y podemos oír, podemos ver, podemos caminar, podemos sentir, podemos oler. Cada día hay que algo por qué agradecer a Dios. Aunque tengamos necesidades, aunque tengamos circunstancias que estamos viviendo que no son muy agradables, descansemos en Él, el autor y consumador de la fe. Descansemos en el amado, descansemos en el amén, descansemos en el pan de vida, descansemos en la luz al mundo, descansemos en el alfa, el omega, el principio, el fin. No hay dado ningún otro nombre en el cielo o debajo del cielo como el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Todopoderoso. Se van los amenes.
Que el mundo escuche y que el mundo sepa que Dios está con nosotros. Jesús nos advirtió que no tuviéramos temor. Que no tuviéramos temor. Y agradezco a todos los que están hoy. Y Él nos advierte algo especial. Dios nos advierte algo muy lindo. Y es que el justo que vive por fe, el que vive basado en la palabra de Dios, no temerá. El salmista lo escribe de esta manera: bendeciré a Dios en todo tiempo. Salmo 34, 1 al 7. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecé a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos los temores. Hoy nos sacudimos del temor en el nombre de Jesús. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y les oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará Jehová. No estéis afligidos, sino confortados vuestros corazones, que vamos a salir de esta, que vamos a lograr avanzar, que como iglesia venía diciéndoles a ustedes que se despertaría el tiempo más glorioso de la etapa de la iglesia, un gran avivamiento. Lo que quiso hacer por mal el COVID-19, Jesús lo va a cambiar en bien para su iglesia, que se levanta, se despierta con el poder del Espíritu Santo como nunca antes en su etapa, en su historia. Porque Él es fiel y verdadero. ¿Quién viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? Iglesia, levántese, no deje de ser de iglesia. Es el tiempo, el privilegio más grande que tú tienes en la etapa de tu vida, en la etapa de la historia humana. Es el tiempo que la iglesia resplandezca. La iglesia resplandezca como una luz poderosa que viene al mundo a dar salvación en el nombre de Jesús. ¿Cuándo me imaginé yo que iba a tener un día así hoy, frente de ustedes, con el temor de Dios y el amor de Dios? Les digo que este día no lo cambio por ningún otro día, porque ese es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Dios ama a su iglesia y Él bendice a su iglesia. No importa lo que estemos viviendo, las circunstancias, las dificultades, los temores, Él va a cuidar de nosotros, porque Él es fiel a su palabra y Él cumple sus promesas. En Él es sí y amén, y todo se cumple en Él. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde, que Dios les ame, que continúe resplandeciendo su rostro sobre cada uno de ustedes. La gloria y el honor sea para Jesús.